Y el día de hoy va a tratar sobre los cuantificadores y cómo nosotros vamos a transformar. Si recuerdan, la ayudantía anterior era de cómo nosotros estamos trabajando constantemente con proposición y cómo transformamos nuestro lenguaje natural a un lenguaje con una fundamentación un poco más lógica. Y eso es lo que nos permite hablar con proposiciones, que es hablar con estamentos que tienen un valor de verdad fijo, verdadero o falso. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las funciones proposicionales, que lo vieron con el profe, y los cuantificadores. Voy a proyectar mi pantalla para que vean el enunciado mientras tanto. Ahí. Entonces, ¿qué es una función proposicional? Una función proposicional es, como su nombre lo dice, es una función. Y si recordamos, una función tenía variables independientes y variables dependientes. La variable dependiente en una función proposicional es un parámetro X que satisface que, si recuerdan, una proposición, lo importante que tenía era que tenía un valor de verdad. Lo que hacía una proposición era que ese estamento pudiera tener un valor de verdad, verdadero o falso. Voy a tener el chat por aquí al lado, por si me quieren detener en algún momento. Cualquier cosa me van diciendo por el chat. Ahí está. Entonces, lo que hace que una función proposicional sea una proposición es esta condición de que cada vez que reemplacemos nuestra variable dependiente por una cadena de símbolos, y esta expresión, una cadena de símbolos, la vamos a usar harto, porque todavía no tenemos una muy buena noción de lo que es un conjunto. Entonces, por ahora vamos a usar una cadena de símbolos. Al reemplazar p de x se transforma en una proposición. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros reemplazamos x, p de x va a tener un valor fijo, verdadero o falso, porque es una proposición. Entonces, como dice aquí, es en el fondo una proposición cuyo valor de verdad dependiente es x. Sobre esto mismo se definen los dos cuantificadores universales. Una función proposicional nosotros la definimos sobre un dominio, por ejemplo, cuando tenían la función cuadrática, por ejemplo, está definida sobre todos los reales, o cuando tienen la función logaritmo, está definida sobre los reales positivos, sin el cero. Cero no es positivo, es cero, importantísimo. O la función raíz cuadrada, que ahí ya dependerá de cómo la analicen, se define en cierto dominio, pero todas las funciones se definen en un dominio, ¿cierto? Ya, la función provisional también se define en un dominio X, que es una cadena de caracteres. Y sobre este dominio se definen dos cuantificadores que nos ayudan a hablar con una propiedad distinta en los estamentos que nosotros decimos en nuestro lenguaje natural. El cuantificador universal nos va a servir cada vez que nosotros queramos universalizar algo. Una universalización es, para decirlo de manera más como fácil, es es una generalización de las cosas, es un absolutismo, como dice aquí, que es la gran utilidad que tiene nuestro cuantificador universal. Y en contraposición al cuantificador universal, cuando nosotros hablamos del todo, lo contrario al todo es la individualidad. Y para eso tenemos el cuantificador existencial. Esto ya lo vieron, claro, lo que simboliza el para todo x, p de x, y el existe x, p de x. Entonces, este resumen les va a ayudar a entender lo que son los cuantificadores universales y existenciales, y cuál es la función de cada uno de ellos en en nuestra cotidianidad y nuestro lenguaje habitual, que lo estamos usando todo el rato. Por ejemplo, no sé, eh, las generalizaciones que decimos constantemente. La gracia del para todo y del existe es que
En matemáticas nosotros tendemos a tener propiedades, ¿cierto? Y estas propiedades, nosotros como los matemáticos somos súper flojos, queremos que se cumplan inmediatamente para todo tipo de elementos en un conjunto. Entonces así nos evitamos, nos es más fácil demostrar un para todo como cuantificador que estar demostrando uno por uno en una discretización de la demostración. No, no es necesario definir el conjunto en el que trabajamos, pero sí cuando usamos cuantificadores en las funciones proposición, aunque, a ver, ¿cómo explicarlo? Es que el dominio de nuestras proposiciones siempre van a ser conjuntos. No sé si han trabajado un poco con teoría de conjuntos, que es algo que deberían ver la próxima semana. O igual si ya tienen noción de lo que son los conjuntos, me van diciendo, porque es más fácil entenderlo una vez que se sabe lo que es un conjunto. Por ejemplo, ahí, voy a abrir el cuaderno. Ya, bueno, un conjunto básicamente es una colección de elementos. Entonces, por eso son símbolos tan abstractos, por ejemplo. Para los conjuntos tenemos varias formas de representarlos. Tenemos los diagramas de Venn. ¿Se familiarizan con esos títulos? Diagrama de Venn o cuando uno dibuja como estos bichos, como estos círculos. Digamos que esto es un conjunto A. Digamos que eso es A. Parece como un riñón, ¿no? Digamos que es el conjunto riñón. Un conjunto es una colección de elementos. De hecho, la gracia de tener como estamentos es que para, no sé, a ver. Ah, comprendo, comprendo. Eh, ¿Y ahora qué tal? ¿Se ve o no se ve? Excelente. Entonces, cálculos. ¿Cálculos? Sí, pueden ser, claro. Imaginemos que tengamos un riñón lleno de cálculos. Entonces, estos son conjuntos. Un conjunto es una colección de cosas. Es una colección de, si recuerdan, por ejemplo, cuando tienen X pertenece a los reales, esto significa que nuestro X toma un valor, como una mini recta aquí, no sé si se puede aquí. Imaginemos que esta es nuestra recta real. Cuando yo digo que X pertenece a los reales, significa que mi X está tomando un valor entre cero y más infinito y menos infinito. Mi X está en algún lugar de aquí, ¿cierto? Entonces, nosotros describimos los reales como un conjunto. Son los X que están en el intervalo menos infinito, coma infinito. Ahí, ¿cierto? Que el infinito no se incluye. Bueno, con los conjuntos es muy similar. Nosotros definimos los elementos dentro de un conjunto y la propiedad, que en el fondo es una proposición, que cumplen todos los elementos de ese conjunto. Propiedad. Por ejemplo, cuando queremos definir los reales positivos, nosotros lo definimos como los X que están en los reales, ya, estos son mis elementos, tal que, en una propiedad, X es mayor que cero. Esto lo vamos a poner R más el código del cero y le ponemos mayor igual a cero.
Entonces, ¿se entiende más o menos lo que es un conjunto? O si nosotros queremos definir, no sé, el conjunto Chile, son todas las X en personas o en el mundo. Esto es un planeta Tierra. Ahí está Europa. Eso es tal que eh, X es chileno. Entonces, este es el conjunto Chile, como demográficamente, es X es persona, nuestro elemento va a ser una persona, y nuestra propiedad a cumplir dentro de nuestro conjunto Chile es chileno. ¿Por qué es tan útil saber proposiciones antes de saber conjuntos? Porque nuestros conjuntos, los elementos de nuestro conjunto ya cumplen proposiciones. Por ejemplo, aquí, X es chileno, esto es una proposición. Y nosotros fácilmente vamos a poder ver, si por ejemplo escogemos a X un argentino, vamos a poder decir que, bueno, digamos argentino A, ya, esto es A argentino, vamos a poder fácilmente decir que A no pertenece a Chile. ¿Por qué? Porque el estamento de que A es chileno es falso. ¿Por qué? Porque A es argentino y no puede ser chileno y argentino. Bueno, se puede, pero para efectos prácticos de A es esto nosotros lo llamamos contradicción. Es una contradicción hasta biológica ser argentino. No, ningún problema con la Argentina. ¿Se entiende un poco lo que son los conjuntos? Es una colección de elementos. Tenemos que tratarlo como una colección de elementos que cumplen una propiedad. Entonces, un conjunto A, que es lo más abstracto que se puede imaginar, un conjunto A es una colección de lo que sea. Tal que estos lo que sea se reúnen con cierta propiedad. Entonces, volviendo a los que a nosotros nos incumbe, que es respondiendo a la pregunta de Jonathan, que es cuando trabajamos con funciones proposicionales, ¿siempre debemos definir el conjunto en el que trabajamos? Eh, Esa pregunta es de las que tienen una respuesta sí y no, y es porque cuando nosotros hagamos una función proposicional, vamos a estar definiendo casi implícitamente cuál es el dominio de esta función proposicional. ¿Por qué? Porque nuestra función proposicional nosotros no la vamos a encontrar como solita por ahí por el mundo de las proposiciones y de la lógica. La vamos a encontrar acompañada de estos cuantificadores para todo x, p de x, y existe x al que p de x. Pero ¿dónde está este x? ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? Está en el conjunto que nosotros no definamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto de los tenedores, ¿qué estamento podríamos decir sobre los tenedores? Podríamos decir para todo T en tenedores, T es de metal. Entonces, ¿cuál es nuestra función proposicional de
aquí. Esto sería P de X. ¿Por qué? Porque es una proposición. Si nosotros escogemos esto entiendan que cuando uno agrega un cuantificador proposicional, un cuantificador existencial o universal, lo que estamos haciendo es crear una proposición más grande. Y esto de aquí va a seguir siendo una proposición, digamos R. Es una proposición, pero es como una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, para todo T en tenedores, entonces cada uno de los T en tenedores, T es de metal. Pero ¿qué pasa si tenemos un T en tenedores que no es de metal? Por ejemplo, un tenedor de plástico. Entonces esto es falso, porque existe un tenedor que no es de metal y que es de plástico en los tenedores. Aunque claro, eso ya dependería de cómo nosotros definamos nuestro conjunto de tenedores, pero si definimos un tenedor como lo que se sirve para, lo que ocupamos para comer, entonces es un estamento falso. Pero a lo que voy es que no necesariamente porque tenga un para todo o un existe, estos van a adquirir valores de verdad fijos, sino que cuando uno compone una proposición por cuantificadores, estas van a adquirir valores de verdad que van a depender de P de X o de cómo nosotros estemos definiendo las cosas. Por eso las ocupamos para demostrar cosas. Las ocupamos para demostrar porque si tenemos que para todo se cumple esto, entonces vamos a tener lo que se llama un teorema o un lema, que son las cosas que estamos usando todo el tiempo en matemáticas y es lo que las hace tan rigurosas. Eh, ¿Se entendió un poco o tienen más dudas de lo que son cuantificadores? Los cuantificadores igual se entienden mucho mejor mientras se van trabajando. ¿Comenzamos a hacer ejercicios? Está bien simple la guía de hoy. De hecho, queda tiempo para revisar la guía, así que podríamos hacer la 1 de la guía. Claro, la 1P1, el determinar si las oraciones son proposiciones o no. Una álgebra booleana. Ah, podríamos hacer una de la guía. Ya, claro. Sí. ¿Cuál quieres hacer? De esta, de la P6. ¿Cuál te tiene que hacer? La P6T. Las leyes de Morgan para comprobar. Ya, a ver, la vamos a anotar. Y... Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces vamos a ir anotando aquí cuáles son las de la guía. que las vamos a revisar al final de la clase, sí, pero para que se queden. Si no, les voy a hacer la guía y no se van a quedar a la guía anterior. Entonces, de la guía vamos a revisar la P6, la D, la P3. ¿Cuál de la P3? ¿Todas de la P3? ¿O una sola? Una sola, no se pasen tampoco. Y así son dos, ¿no? Ya vamos a hacer la A de la P3. O la B. ¿Cuál, cuál les conviene más? ¿La A o la P? La B. La B está más larga, A pero ver, la B se ve fea. eh, Vamos a la B entonces. Eso vamos a revisar de la guía. ¿Alguna otra más? Mm, mm, mm. Esto es a lo que me refería cuando les decía que cuando uno ocupa cuantificadores, genera nuevas proposiciones, como proposiciones más largas. Porque esto de aquí tiene un valor de verdad fijo, como propio. Entonces, si nosotros definimos esto como R, aquí, si ven el cursor, aquí,
Si nosotros definimos esto como R, va a tener un valor de verdad fijo. De hecho, aquí tenemos en la última parte, que es un propuesto, em, que se definen las dos proposiciones R y S y hay que estudiarlas. Pero bueno, vamos ahora al final si es que tenemos. Em, ya, veamos la B1, que para comenzar ya a hacer ejercicio y a trabajar un poco la mente. Dadas las siguientes funciones proposicionales dependientes de x, determina el valor de verdad para los distintos valores de x. Ya, y vamos a tener un conjunto, esto es un conjunto de, este vendría siendo nuestro dominio de x, ¿sí? Que es donde lo que preguntaba Jonathan hace rato, que es cuando nosotros definimos nuestro dominio en una función proposicional. Bueno, cuando las trabajamos solitas hay que definirlas de esta manera como más discreta, pero normalmente vamos a trabajar sobre conjuntos más grandes, como un conjunto A específico, o sobre los reales o sobre los naturales. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer en una función proposicional? Para notar que es una función y que tiene valores variables. De hecho, podemos hacer un pequeño gráfico. Eh, vamos a ver esto. No, vamos a trabajarlo. Creo que se va a copiar esto, ¿cierto? Claramente se copia. Ahí. Entonces, vamos a trabajar sobre esto un poco. Y este va a ser nuestro dominio de la función. Y de hecho, es tan función que nosotros vamos a poder graficarlo como p de x y x. Obviamente, como es booleano, va a tener solo dos valores. Va a tener el valor verdadero y falso. Entonces, ¿qué pasa con nuestra función proposicional? X es un órgano cuando X toma el valor de meñique, fémur y Trencanboy para el otro paso. Bueno, aquí me equivoqué bien feo, que X primero iba a comenzar como parte del cuerpo, y aquí vamos a reemplazar esto por parte, porque claramente el meñique no es un órgano. Entonces, ¿el meñique es una parte del cuerpo? Exactamente. Entonces, verdadero, meñique. El fémur. El fémur también es una parte, también es verdadero. Y el Trincamboy por la troposomo, esto no es una parte del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestra p de x función toma distintos valores. Trincamboy por la troposomo, bueno, Trincamboy por la troposomo es una palabra inventada, pero lo importante aquí no es Trincamboy por la troposomo, es que es una palabra inventada y que no es una parte del cuerpo. Entonces, p de x toma distintos valores y la veracidad depende de x. Porque claro, si x toma el valor Trincamboy por la troposomo, entonces x no es parte del cuerpo. Algo que se ve harto
en computación o en programación es, por ejemplo, este ejemplo, que es X es palíndromo. Nosotros tomamos un conjunto de X palabras o frases en el que vamos a escribir un programa en el que se determine si X es palíndromo o no. Cuando un palíndromo, ¿sabes lo que es un palíndromo? Un palíndromo es una frase que se lee igual al derecho y al revés. Entonces, ¿recuerdan más o menos lo que es una lista de Python? Nosotros teníamos una lista L igual a coma B, coma C, coma D, coma puntito, 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 coma puntito, puntito, puntito. Esto tiene una cantidad n de valores. N, n, n. Ya. Cuando nosotros tenemos una frase, un string, conocido también, un string también es una especie de lista. Por ejemplo, hola. ¿En qué sentido? En que es una estructura iterable. ¿Qué significa que sea una estructura iterable? Significa que cada uno de estos valores tiene un índice. Eso sí, eso es i más 1, esto es i más 2. Y cuando nosotros queremos definir como string sub 0, esto me va a dar h. ¿Me siguen, cierto? Está compuesto por char. Excelente. Entonces, ¿cómo escribirían este programa? ¿Es palíndromo o no? Bueno, lo que hacen es comprobar si ese dos puntos menos 1 es igual a S sub i, para todo i, entonces es palíndromo. Era algo así, no recuerdo exactamente cómo era el programa, pero esto era más o menos el pseudocódigo. ¿Cuál es la importancia de eso? Que nosotros aquí vamos a estar usando una proposición, una función proposicional, que va a depender de nuestros valores. Anita la balatina, ama de la dama, si no te hubiera sido sería tan feliz. Obviamente esa no es un palíndromo, pero acaso hubo acá y palíndromo, ahí podríamos ver que sí hay, sí, exacto. Pero aquí sí hay palíndromo. Es la gracia de definir una función proposicional, que puede tomar valores verdaderos o falsos. Y es lo que nos permite en programación más adelante que nuestros algoritmos terminen o que hagan estos saltos entre el if y el no if, ¿cierto? Entonces, eso con la P1. Así que vamos a la P2. Este, si esto se avanza rapidísimo. Eh, mm, no, que ser. Ay, cómo le reduzco el tamaño a esto. 16. Vamos a ver. Ay, no. Aún no me acostumbro también al uso de este aparataje. Ya sé. Lamento el pequeño inconveniente. eh,
¿Y ahora? Sí, bueno, ahora está un poco. Vamos a escribir la negación de las siguientes proposiciones, luego de transformarlas a cuantificadores. Porque, también algo muy importante que está escrito acá arriba es cómo nosotros negamos estos cuantificadores. ¿Y de qué nos sirve negar cuantificadores? Es que, si recuerdan en las técnicas de demostración que teníamos antes, había una que era demostrar por contradicción. Y para demostrar por contradicción había que negar el consecuente de una proposición que tenía una implicancia. Entonces, esa es la importancia, de ahí la importancia de negar las cosas, de saber negar las cosas. Y negar un cuantificador no es tan trivial porque tienen contraposiciones. El para todo, su negación, es un existe. Y la negación del existe es un para todo. ¿De dónde viene esto? De que si nosotros decimos, por ejemplo, todos los días sale el sol o todos los días es soleado, si esto no se cumple, la negación sería como existe un día en el que no está soleado. Y lo importante aquí es no confundirse con no existe ningún día. Es distinto. Es distinto decir, como por ejemplo, para todos los días en el año, un día es soleado. ¿Cuál es la negación de esto? La negación sería existe un día en el año al que el día no está soleado. Y no es tan trivial porque la negación podríamos llegar a pensar que es que para todo día está, no está soleado. Hay diferencia entre estas dos. Hay harta diferencia. Entonces, transformemos esto. Si el cuadrado de un número entero es impar, entonces el entero es impar. ¿Cómo lo transformamos a cuantificadores? Lo podríamos transformar como para todo número n en z, ahí ya tenemos nuestra primera parte. Tenemos una producción del estilo sí, entonces. Entonces, dice, si el cuadrado de un número entero es impar, ¿recuerdan cómo escribimos los impares? Los impares los podemos escribir. Implicancia, exactamente. Muy bien, alguien estaba estudiando. Entonces, si el cuadrado de un número entero es impar, ¿recuerdan cómo escribíamos los impares? Los impares son los múltiplos exactos, 2x más 1. En este caso es un n, así que los impares van a ser de la forma 2n más 1. Más o menos en realidad. Depende de cómo los queramos trabajar. Terminamos esto y nos tomamos un descanso, ¿ok? Entonces, para todo n en z, eh, aquí vamos a escribir entre comillas, si n cuadrado toma una forma de 2x más 1, entonces el entero es impar. N es de la forma 2x más 1. Entonces, esto vendría siendo P, vendría siendo Q. Podría ser verdadero o falso,
no es lo que nos incumbe realmente en esta parte, porque lo que a nosotros nos incumbe es transformarla a una negación. ¿Cuál sería la negación de todo esto? Si nosotros vamos a nuestra definición de negación de cuantificadores, vamos a tener que la negación de un para todo con una proposición es la negación del para todo, que vendría siendo el existe, y la negación de nuestra proposición. ¿Cuál es nuestra proposición grande aquí? Nuestra proposición grande es esta. Todo esto es nuestra proposición. Es una proposición compuesta, pero es una sola proposición. Esta vendría siendo nuestra P de X. Entonces, si nosotros queremos negar este, ¿cómo se negaba un... para negar un existe un único, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el existe un único, la existencia de unicidad, esto en realidad como que no existe tan así, sino que uno tiene la parte de existencia, que existe un X, puntito, 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 y para todo X, ¿no? Y que es lo que nosotros llamamos como la parte de existencia y la parte de unicidad. Entonces, si nosotros queremos negar existencia y unicidad, primero tenemos que negar la existencia y esto va a cambiar por un O y vamos a negar la parte de la unicidad. Entonces, con este O, de alguna manera nuestros cuantificadores van a conmutarse. Por eso es un poco más complicado, pero no es más complicado porque si ustedes recuerdan, si nosotros negamos una proposición del estilo P y Q, porque al final la parte de existencia va a ser una proposición P y la parte de unicidad va a ser una proposición Q. Esto es equivalente por De Morgan a no P o no Q. Y de esta manera vamos a tener que negar cada uno de los cuantificadores. ¿Tomamos un descanso? ¿O terminamos de hacer este ejercicio? No es muy largo. ¿Qué me dicen? Terminamos entonces. Ya. Entonces, estábamos aquí. Si el cuadrado de un número entero es impar, entonces el entero es impar. Ya lo escribimos. Escribimos que para todo n en z, para todo número entero, si su cuadrado es impar, toma esta forma, 2n más 1 o 2x más 1, entonces el entero mismo es impar. ¿Cómo lo vamos a negar? Digamos que esto es p, o r mejor, para cambiar de letra. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No r. Entonces, si r es para todo n en z, n cuadrado, vamos a poner estas colitas de chancho porque decir igual es más complicado. Esto significa como tiene la forma. Se asemeja o tiene la forma de 2x más 1, entonces n tiene la forma de 2x más 1. ¿Cómo sería no r? Si recordamos esto de aquí, es nuestro p de x. Nuestra fórmula para negar cuantificadores nos dice ya, negamos el cuantificador universal y lo cambiamos por un existencial. ¿Y p de x qué hacemos? Negamos p de x. ¿Pero qué es negar p de x? Es negar esta implicancia grande aquí.
¿Cómo se niega una implicancia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la negación de una implicancia? Realmente no es tan trivial, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay que hacer la caracterización de la implicancia. Si recuerdan, y un recordito, P implica Q, es equivalente a, hacemos la caracterización, exacto, listo. Es lo mismo que no P o Q. Y si lo queremos negar, nos va a quedar P y no Q. Entonces, ¿cuál va a ser la negación de esto? Sería, si esto es P y esto es Q, en nuestra implicancia, claro. La negación de P de X va a ser no P, o sea, P se conserva, entonces nos va a quedar como n cuadrado se asemeja a 2x más 1. Y vamos a negar esto. N no se asemeja a 2x más 1. No se asemeja o el no es igual, cuando nosotros trabajamos en conjuntos binarios, lo podemos simplificar. ¿A qué? A que si nosotros dividimos la recta en pares o impares, esto significa que si no es par, entonces es impar y viceversa. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que n no es impar. Entonces esto es equivalente a n es de la forma 2x. Entonces, ¿cómo nos quedaría la negación de que para todo n en z, n cuadrado se asemeja, si n cuadrado es de forma impar, entonces n es impar, su negación sería, existe un n en z que nos hace a n cuadrado impar, pero que nuestro n es par. ¿Se entiende? Existe un entero y este un entero es al menos un entero tal que su cuadrado es impar y el mismo es par. Y aquí vamos a poder decir rápidamente si esto es verdadero o falso, porque existe algún entero que su cuadrado sea impar, pero que este número mismo sea par. No, ¿cierto? Porque sabemos que todo número par tiene un cuadrado par también. Entonces, tomemos nuestro descanso. Volvemos a las 9:30. ¿Les parece? Sí, ok. Un tutito de 8 minutos. Excelente. ¿Van bien con la ayudantía? Si se pierden, tienen que decírmelo y retomamos y no hay problema. Retomamos en 8 minutos. Ahí no alcancé a ver lo que decía. Todo bien. Voy a ir por un café, así que
Un poco helado por acá, corazón. Así que, ¿han ido a clases? ¿Qué les parecen las clases? No se durmieron, ¿cierto? No se duerman, pues chiquillos. Son las 9:30. Por favor, no se duerman. A mimir, no, pues todavía no. Cuando termine el auxiliar, sí. Ah, otra cosa, ¿tienen clase después de este bloque? Como a las horas de las 10. ¿O cuántas clases tienen hoy día? No tienen clase. ¿Y eso es para todo el curso o hay algunos que tienen choques de horario? Porque igual podríamos hablar con el profe y decirle que quizás ustedes quieren, no sé, pues, cambiar el horario de la ayudantía y lo cambiamos para las 10 y así no se levantan tan temprano. Todo eso es conversar. ¿Qué les parece? Yo tengo para una tarde. Bueno, difícil saber de sus compañeros, pero que se comunican con sus otros compañeros, igual es complicado como de manera online. Mejor temprano porque Sí, sí, esa es un gran pensamiento. Permiso, voy a comer. Vamos a avanzar mientras tanto con nuestro ejercicio. A ver, pues voy a matraquear un poco.
sigamos con nuestra identidad. Ya avancé un poco los ejercicios de la guía que me pidieron y los voy a poder explicar bien para que los entiendan de la mejor manera posible. Seguimos. P3. Para la P3 hay que encontrar contraejemplos. ¿Cuál es la gracia de los contraejemplos? Aquí vamos a hablar de algo importante, que es cuál es la fuerza, cuál es el poder que tienen nuestros cuantificadores, cuáles son sus fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque ambos cuantificadores nos sirven mucho para hacer tipos de demostraciones. Entonces aquí hice unas anotaciones pequeñitas, pero son importantes. Eh, esto lo vamos a hacer. Tenemos dos tipos de cuantificadores, ¿cierto? Tenemos el universal y el existencial. Cuando nos referíamos a cadena, nos referíamos a esto, a que nuestro cuantificador universal es fuerte, pero es a la vez muy exigente. ¿Por qué? Porque para que se cumpla un cuantificador universal, nos pide que todos los valores de verdad de nuestra proposición, de nuestra función proposicional P de X, sea verdadero para todo X. Esto significa que para un x1 sea verdad, para otro x2 sea verdad, para el x3 sea verdad y para el xn sea verdad. Esto lo podemos cambiar de color. Entonces, estamos aquí. Nuestro para todo es muy exigente y es poderoso, pero se cae muy fácilmente. ¿Por qué se cae fácilmente? Porque basta que uno de estos x sub i sea falso para que todo nuestro para todo sea falso. Es por eso que para contraargumentar un para todo, vemos un contraejemplo. Porque con un contraejemplo lo que hacemos es encontrar uno de estos que sea falso y se nos cae todo nuestro para todo. En contraposición tenemos la existencia, el cuantificador existencial. El cuantificador existencial no es tan exigente porque está compuesto por una cadena de O lógicos. Y si recuerdan, si yo tengo verdadero o una cadena de cualquier cosa, podría tener o falso o P de X. Esto siempre va a ser verdadero porque para un O lógico me basta uno, me basta un verdadero. ¿Se entiende esa parte? Es un poco sutil. Excelente. Entonces, esas son las diferencias del para todo y el existe. El para todo es muy, muy exigente, pero la gracia de que sea muy, muy exigente es que nos simplifica las cosas más adelante. ¿Por qué? Porque los matemáticos somos flojos y queremos que las cosas se cumplan para todo muy rápidamente. De esa manera, si se cumple para todo, si se cumple para todo X en un conjunto, nosotros podemos trabajar con un solo elemento de ese conjunto. Y como se cumple para todos, todos los X van a tener las mismas propiedades. Esa es la gracia del para todo. En cambio, del existe, no podemos hacer eso, porque para la existencia, como no sabemos si es un para todo, no podemos trabajarlo como si fuera un representante de todo el conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar contraejemplos. Por esto, ahí sí. Encontrar contraejemplos y mostremos que los siguientes enunciados son falsos. Esto está delicioso. Ya. ¿Comenzaron un poquito? Para la primera, dice, para todo X, X es mayor a 1 partido por X. ¿Eso será cierto siempre o hay algún contraejemplo? El cero.
No podemos dividir por cero, amigo. Si dividimos por cero, ¿qué pasa? Explota el mundo. 0,5, muy bien. Entonces, contraejemplos. 1. Decía que para todo x, en los reales, x es mayor a 1 sobre x. Entonces, contraejemplo. Para derrumbar un para todo nos basta con la existencia de un elemento que no nos cumpla esta proposición. 0,5 es igual a un medio, que para esta situación, sí, el 1 también nos sirve porque aquí tenemos un mayor estricto. 0,5 con un medio hace falsa la proposición. ¿Por qué? Porque x igual un medio implica que un medio es mayor a 1 sobre un medio y esto es igual a 2. Y un medio mayor a 2 es súper falso. Ahora la 2. ¿Qué nos dice la 2? Para todo a en z, a menos 1 sobre a no es un número. Entonces, para todo a en z, a menos 1 sobre a no es. ¿Un contraejemplo? ¿Cuántos contraejemplos tiene esto? Tiene menos 2, ¿cierto? Sabemos que a es entero. Entonces, ¿qué nos serviría analizar? Que 1 sobre a por a menos 1 sea entero. Y esto va a pasar solamente si 1 sobre a está en z. Y esto pasa para dos valores de a. Para a igual 1 y para a igual menos 1. Entonces, contraejemplo, existe a igual 1, a igual menos 1, tal que este valor de aquí es entero. En particular, para cuando a vale 1, a menos 1 sobre a es igual a 0. Pero cuando a vale menos 1, a menos 1 sobre a, ¿cuánto es esto? Va a quedar menos 1, menos 2 sobre menos 1, 2. Tenemos dos contraejemplos. Mira qué caga. Nos pidieron 1 y sacamos 2. Eso sí que es eficiencia. Número 3. Para todo m, n en z positivo, m por n es mayor a mn. M por n es mayor a mn. Aquí creo que tengo un typo medio feo.
MN también es suma o... Sí, este fue mi typo. Esto es suma. Vamos a corregirlo inmediatamente. Para todo, M, N en Z más. M por N es mayor o igual a M más N. Ahí sí, es una suma. Y contraejemplos para esto, 2 más 1, 1, 2. Entonces tú dices que tomemos el valor. Se ven raros los dedos, pero era 2 más 1 y 2 por 1. Sí, 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 ahí sí te entendí. Ya. Eh, claro, efectivamente. Aquí tenemos que tomar dos valores, ¿cierto? Tenemos que tomar un valor para m y un valor para n. Existe m igual a 2, n igual a 1, tal que m por n es igual a 2 por 1 es igual a 2, y m más n es igual a 2 más 1, y esto es igual a 3. Y que tenemos que 2 mayor o igual a 3 es falso. Entonces, buen contraejemplo. Claro. Sí, igual como que exploté con 2 más 1, 1, 2, y sí. Pero son typos, ¿no? Cosas pasan. Y este, para todo X, como ahí en los reales, este es mayor o igual, ¿cierto? Igual a la raíz de X. Y aquí tenemos muchos contraejemplos de que esto no pasa, ¿cierto? Porque esto nunca pasa. Bueno, sí pasa. Pasa cuando X o Y son cero, por ejemplo. Pero cuando esto no pasa, para cualquier otro tipo de valor de X más, sí, ¿cierto? Cuando esto no pasa. Pensemos un poco, a ver. Pensemos en distintas combinaciones para X e Y. Cuando sean los dos 1, X igual 4 y igual 9. Ya. La de José me gustó. ¿Por qué? Porque es la más simple. Si son los dos 1, X, Y igual 1, raíz de X más Y es igual a raíz de 2. Y esto es claramente distinto a 1 más 1, porque es igual a 2. Para 4 y 9, sí, para 4 y 9 también sirve, porque 4 y 9 tienen raíces exactas, pero 4 más 9 igual 13 no tiene raíces exactas. Buenos contraejemplos. Felicidades. Ya. Vamos a revisar los ejercicios de la guía ahora entonces. Nos quedan 15 minutos. Bueno, la clase, ¿eh? Interesante. Ya. La P6D. Ya. La P6D tiene un corcho súper grande, ¿cierto? Aquí lo veo. Es este va. Vamos a ver un poco. Dice P, I, abre corchete, abre paréntesis, no Q,
implica R o R. Algo que recomiendo harto para ir desarrollando estos ejercicios es anotarlos. ¿Por qué? Porque cuando uno los anota de manera como lineal, se puede ir dando cuenta de estas formas. ¿Cuánto es R o R? Esto nosotros lo podemos simplificar inmediatamente por R. R, exactamente. Entonces, una buena idea es irlos anotando. Y cierra paréntesis. O, negación, abre corchete. U, O, R, abre paréntesis de nuevo. Uf. R, I, S, O, R, I, no S. Cierra paréntesis, cierra corchete. Y hay que demostrar la equivalencia de que esto es igual a P. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Nuevamente, aquí tenemos una distribución, pero lo que tenemos que ver es que esto es como una distribución a la inversa, porque lo que tenemos que hacer aquí es, si recuerdan, cuando nosotros teníamos R, I, P o Q, ¿cierto? Esto era R y P o R y Q. Esto es como cuando nosotros distribuíamos. Esto dice que el I distribuía con respecto al O, y también teníamos que el O distribuía con respecto al I. Es como cuando nosotros tenemos X por A más B. Nosotros tenemos los reales que esto es X por A más X por B. Eso es la propiedad distributiva. Entonces, en lógica también teníamos eso. Teníamos que tenemos una especie de distribución entre el I, el O y el I. Entonces, esto nosotros lo vamos a transformar inmediatamente a Q, O. ¿Qué distribuyó aquí con qué? Aquí, ¿qué es lo que se nos conserva? Se nos conserva este R. Este R es el que se nos repite. Entonces, el R, el que está distribuyendo. ¿Y con qué está distribuyendo? Está distribuyendo con el I. Entonces, R, I, y distribuye con los que nos quedan. S, O, no S. Y aquí tenemos nuevamente una identidad, pues. Tenemos S o no S, y esto es siempre verdadero. Entonces nos queda R y verdadero, y esto es R. No es verdadero, porque el verdadero para el I no le hace mucho. Entonces, anotamos todo nuestro corchado de nuevo. P, I. Abre llave. ¿Qué nos conviene hacer aquí? Nos conviene hacer inmediatamente caracterización de la implicancia, ¿cierto? Porque no podemos hacer mucho más. Caracterización de la implicancia. Muy bien, David. Recordemos la caracterización. P implica Q, que es equivalente a no P o Q. Entonces, aquí Q vendría tomando el valor de P y Q sería el valor de R. Entonces, llamémoslo estrella, Q estrella, estrella y Q estrella. La negación de Q es Q. Transformo la implicancia por un O y nuestro R lo conservo. O, la negación de nuestro corcho. Pero ¿cómo quedó nuestro corcho? Nuestro corcho era Q o todo lo que tenemos acá adentro, que es R. Cierro corchete. Sí, solo sí. ¿Vieron cómo se simplificó harto? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos uno aquí y uno acá. Estos paréntesis nos los podemos quitar. Vamos a tener P, I, G, Q, o R, O. Vamos a cambiar nuestra R porque
nos va a traer problemas. O la R la vamos a cambiar, ¿ok? O la negación de... ¿Cómo queda esto? Aquí vamos a tener que aplicar De Morgan. Queda la negación de Q. Si yo niego el O, me queda un I. Y la negación de R. ¿Y ahora qué podemos hacer? Y ahora podemos distribuir. Nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos dos O y un I. ¿Qué distribuimos con qué? Aquí de qué nos podemos dar cuenta es que, miren, de hecho, esto se puede abarcar de dos maneras. Vamos a hacer un pequeño asterisco aquí. Si nos fijamos acá arriba, absorción, sí, de hecho sí. Pero si nos fijamos acá arriba podemos llegar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos en el primer paréntesis Q o R o la negación de Q o R. Entonces, si nosotros vemos esto como dos proposiciones compuestas, imaginemos que esto se llama S, esto va a ser no S, ¿cierto? Y cuando teníamos una proposición del estilo P o no P, esto era verdadero siempre. Entonces, ¿qué podemos decir de esta proposición de acá? Esto es verdadero. ¿Me siguieron en ese paso? Igual podemos distribuir y negarlo todo y excelente. Entonces, de esa manera nos ahorramos tremendo paso de matraca de distribuir la negación, después distribuir uno de los dos R o absorber. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Va a quedar P o verdadero. Y esto es P, que es precisamente a lo que queríamos llegar. ¿Alguien se perdió en algún paso? ¿No era necesario el de Morgan? No, no era necesario. Pero estas son cosas que se agarran con práctica. Por ejemplo, bueno, igual estaba un poco olvidado de hacer este ejercicio. La parte del primer corchete, claro. Eh, queda como resultado R, ya. Tenemos este corcho. Tenemos el corcho Q, o empieza a abrir paréntesis como logo, ¿no? R y S, o R y no S. Ese es el primer corcho. Entonces, fíjate aquí. Aquí, ¿qué es lo que se nos está repitiendo? Se nos repite, vamos a cambiar de color. Mm, No sé cómo se llama. Ah, sí, acá arriba. ¿Qué se nos está repitiendo aquí? Cuando veas cuatro proposiciones, vas a poder ver lo siguiente. Se nos repite un RI, tenemos la contraposición del I, ¿cierto? Que es cómo se nos está distribuyendo, y RI nuevamente. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la distribución de un I con respecto a un O. Y es por eso que nosotros simplificamos y hacemos una distribución a la inversa. ¿Qué hacemos? Conservamos el RI, abrimos un paréntesis, y dentro del paréntesis va un O, que va al lado de los O, bueno, lo que nos queda dentro de los paréntesis, S y no S. Ahí sí queda más claro.
Bueno, obviamente este Q se conserva y esto lo ponemos entre paréntesis. Y aquí ya es camino fácil porque eso se nos simplifica. S o no S es verdadero. Y cuando tenemos algo del carácter R y verdadero, esto es R. Esas son las propiedades de idempotencia o de identidad. ¿Sí? ¿Y cuál otro era el que hay que revisar? La P3B. Vamos por la P3B. ¿Qué nos dice la P3B? Utilizando las leyes de Morgan, simplifiquemos las siguientes proposiciones. Ya, un corcho grande. Lo vamos a anotar por aquí. Es la negación de la negación de P y no R. Negación. Excelente. P3B. ¿Qué tenemos? Tenemos este corcho. La negación, abre corchete, abre paréntesis, de la negación de P y no Q y R. Cierra paréntesis, cierra paréntesis, o abre paréntesis, la negación de R y S. Aquí hay que aplicar de Morgan. ¿Cómo abordar este tipo de ejercicio? Hay dos maneras. Lo podemos abordar desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Cualquier manera va a estar correcta siempre y cuando seamos siempre muy, muy ordenados. ¿Qué nos conviene aquí? Nos conviene aplicarlo de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos dos negaciones sobre corchete, sobre paréntesis ya como estructurados por dentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este se nos va a ir con ese y con este. Entonces, negamos todo. Recuerden que hay que negar también esto. La gracia aquí está en no confundirse. Va a ser la negación de P y no Q y R. Estamos negando uno, así que pasa por un I. Y nuevamente, la negación de la negación de la negación de R y S. ¿Cierto? Porque tenemos negación de negación y estamos negando todo. ¿Qué hacemos aquí? Eso se nos va. Y nos queda solamente este corte. P, no Q y R. Tenemos otro I, así que el I se conserva. Y aquí también tenemos negación de negación. Entonces también se nos va. Y, pero aquí vamos a conservar un paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos una provisión compuesta dentro de este último paréntesis. Y ahora sí aplicamos De Morgan. Ignoren, por favor, eso.
Le voy a decir que ya. ¿Qué hacemos aquí? Aquí aplicamos de Morgan. Entonces tenemos P, y no Q, y R, y no R, o no S. ¿Qué nos conviene distribuir aquí? Porque aquí podemos distribuir el R con el no R, ¿cierto? Nos conviene, de hecho está listo. P y no Q, y R y no R, lo conservamos, R y no S. Esto es falso, nos va a quedar P y no Q, y falso o cualquier cosa es cualquier cosa, porque lo se porta medio fome con el falso. Si fuera un verdadero, esto no sería inmediatamente verdadero, pero es falso. Así que, tristemente, nos pasa a ser R y no S. ¿Se puede simplificar más? No, no se puede simplificar más. Ya había sacado el no de la segunda línea. R. ¿Dónde? Ahí. En esta segunda línea, aquí. Sí. ¿Por qué había sacado el no del R? Eh, bueno, aquí, si tú te fijas, estos de aquí yo me los puedo pitear porque tengo los paréntesis muy bien ordenados. Es lo mismo que si yo me hubiese piteado, por ejemplo, este de aquí con este de acá. No me afectaría en nada. ¿Por qué? Porque el orden de los paréntesis es lo que me conserva la negación, en el fondo. Tenemos tres negaciones. Y esas tres negaciones se dan porque la negación de acá afuera la distribuimos por De Morgan con este paréntesis de acá adentro. Y este paréntesis de adentro ya tenía dos negaciones. ¿Qué otra cosa pudimos haber hecho? Pudimos haber distribuido este primero y nos hubiese quedado esto. Distribuido negación con no R, nos queda R. Aplicó De Morgan en el I, nos queda O. Y la negación con el S nos queda no S. Esa igual era una forma. ¿Cuál era la gracia de eso? Que después hubiésemos aplicado la negación, pero hubiésemos tenido que aplicar la negación nuevamente. Entonces, de esta manera era como un poco más eficiente, por así decirlo, porque si te fijas, hicimos solamente una distribución de la negación, y si no hubiésemos ido por este lado, hubiésemos tenido que distribuir una vez y después distribuir otra vez. Aunque claro, la diferencia no es tan sustancial. Se podía hacer de las dos formas. Ah, ahora se entiende. Eh, el primer paso. Hagámoslo de la otra forma. La otra forma sería, eh, vamos a copiar todo esto para...
¿Cuál era la otra forma? La otra forma era distribuir primero adentro y esto lo distribuimos al final. Entonces vamos a ir conservando todo el tiempo nuestra colita de chancho. Distribuimos la primera negación. S con S, S con S, S con S, S con S y S con S. Entonces, la negación de P es no P. La negación de un I es un O. La negación de no Q es Q. La negación de un I es un O. Y la negación de R es no R. O. Recuerden que aquí no estamos distribuyendo esto, así que este se conserva. Y de nuevo aquí distribuimos. La negación de R es R. La negación del I es un O. Y la negación del S es no S. ¿Qué pasa aquí? Mm, 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 mm. Algo raro pasó aquí, ¿eh? Bueno, confirman que todo va a salir bien. Observamos esto. Podemos asociar aquí esto con esto. Y nos va a quedar verdadero. Nos hace todo verdadero. ¡Ah! Esto es falso. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Impactante, ¿no? Ahora, seguramente me equivoqué en la parte de arriba. Claro, aquí distribuyo esto con esto y distribuyo esto con esto. Bueno, la segunda forma en la que lo hicimos es más correcta. De todo el mundo tenemos algo verdadero y falso simultáneamente. No, pero esta segunda forma es la correcta. Sí. La segunda forma es la correcta, chiquillos. Es falsa. ¿Se cachó por qué o no? Ya, ya, ya. Pero en la moraleja, empezar de adentro hacia afuera. Si lo hacen desde afuera hacia adentro, pueden haber confusiones y ahí se les explota el mundo. Bueno, voy a dejar de grabar. Eh, esto, esto, ¿dónde grabar aquí? Esto.